¿Qué es lo que pasa cuando se les distribuye un código? Empezamos a revisar sus trabajos y todos tienen el mismo CRUD, los mismos colores, los mismos templates. ¿Ya? Entonces, por favor, cuiden eso. Eso es importante. De hecho, si están utilizando un admin template, ¿ya? Estén seguros, por favor, de que son los únicos que están utilizando ese admin template entre todos ustedes. ¿Ya? Porque está existiendo esa línea de docencia que cuando exista dos trabajos duplicados, uno de los dos va a tener que cambiar. ¿Ya? Y eso siempre es un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, tengan ese cuidado, por favor, de diferenciarse. O si están trabajando en un admin template, denle estilos particulares. ¿Ya? Eso adelantándoles ya lo que les espera ya en el proceso de revisión. Bien, vamos a empezar a ver sesiones de usuario. Y vamos a empezar a explicar, por supuesto, algunos detalles importantes. Bien, primero algunas configuraciones previas. En lo que es nuestro modelo vista controlador, es necesario empezar a configurar lo que va a ser la aplicación de sesiones. En lo que es el archivo autoload, tenemos la carga de la librería de database para manejar bases de datos. Y acá vamos a agregar la carga de la librería de sesiones. En minúsculas. Bien, primer cambio entonces, línea 61 del archivo autoload. Vamos a agregar la carga de la librería de sesiones para todo el modelo vista controlador. Bien, segundo paso. Tenemos ahí el primer paso. Vamos al segundo paso, archivo config. En el archivo config vamos a realizar una configuración que es la llave de encriptación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a empezar a manejar lo que son mensajes cifrados para lo que es la autenticación. Y aquí el modelo vista controlador nos exige que declaremos una llave de encriptación. Bien. Esa llave de encriptación puede ser cualquier alfanumérico. Bien, podría ser 1, 2, 3, simplemente. Bien. En nuestro caso vamos a poner decode. Eso es un string que ustedes lo definen, ¿ya? Es un nivel más de seguridad. De encriptación, es una llave de encriptación y desencriptación. En este mismo archivo, después de definir lo que es la llave de encriptación, un poco más abajo está lo que es la duración de la sesión. Expiración de la sesión. Cuando ustedes inician una sesión en un sistema y esta sesión está inactiva, es decir, no la utilizan, vuelven a utilizar lo que es este sistema y automáticamente se les cierra la sesión, ¿no? Entonces, eso está definido a partir de este temporizador. Por defecto está definido en 7200 y esto está en segundos. En minutos esto sería 120 minutos y en horas sería 2 horas. ¿Bien? Pueden modificar, por supuesto, esta expiración de la sesión. Podría ser 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. En algunos bancos, por ejemplo, en algunas plataformas bancarias, esto está restringido a 350 segundos, algo así. Inactividad del usuario. Y hasta ahí llega lo que es la configuración en el modelo vista controlador. Repasamos 3 pasos: cargar la librería de sesión, definir una llave de encriptación y desencriptación y definir la duración de la sesión. En este caso lo vamos a dejar con esa configuración. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí?
Vamos a hablar ahora de lo que debe pasar en base de datos. Todos ustedes están manejando, bueno, gran parte de ustedes están manejando usuarios, passwords. Vamos a dar algunos lineamientos importantes para eso. Voy a crear una nueva tabla. Va a ser usuarios. ¿Está bien? Usuarios va a tener un ID usuario. Va a tener, por supuesto, un campo login. Va a tener, por supuesto, un campo password. Y podríamos definir también un campo tipo para definir lo que es el rol. A veces el rol se va o lo correcto sería de que el rol se vaya a una tabla, bien, que va a tener una relación de un rol va a tener muchos usuarios y un usuario va a tener un rol. Pero en este caso lo vamos a plantear de esta forma dentro de lo que es esta tabla. Sirve esto cuando nuestros roles son bastante limitados, ¿ya? Y cuando no vamos a hacer un CRUD de roles. Entonces esto es válido y esto soporta. Bien. Y voy a desarrollar aquí un script PHP. Aquí para hablar un poquito de lo que es encriptación. Vamos a conocer algunos comandos de encriptación en PHP. Bien, lo que tenemos acá es la encriptación más básica, que es el algoritmo MD5. Bien, como yo saco un algoritmo o una cadena encriptada aplicando este comando, MD5. Tenemos también, por supuesto, otras variantes. Esta sería la cadena Bolivia 1, 2, 3 encriptada en el algoritmo SHA-1. Y tenemos, a ver, no sé si soporte lo que es un hash. Necesitamos algunos. Bien, tenemos estas dos variantes. Bien, vamos a manejar estas dos variantes. Se recomienda trabajar con esta segunda variante. ¿Qué significa eso? De que en su base de datos van a tener un login Juan, por ejemplo, con un password encriptado.
Bien, un tipo que va a ser administrador. Bien, van a tener un usuario Carmen con un password encriptado con un tipo invitado. Bien, esta es la apariencia básica que debe tener su tabla de usuarios, ¿ya? Jamás los passwords en texto plano. ¿Bien? Utilicen algún algoritmo de encriptación, por lo menos el MD5, ¿ya? Por lo menos el MD5. También algunos estudiantes hacen combinaciones, ¿ya? Para aumentar un poquito lo que es la seguridad, harían este tipo de combinaciones. Por ejemplo, lo que es la contraseña encriptada en SHA-1 seguido, por ejemplo, de lo que es el ID del usuario. Entonces son estrategias que pueden utilizar para incrementar lo que es su seguridad, que por supuesto son valorados cuando ustedes están en la presentación de su sistema, ¿ya? Desde ya les digo de que es una falta muy grave presentar bases de datos con passwords en texto claro. Fíjense, aquí tendríamos Bolivia 1, 2, 3. Esto es una observación importante, una observación grave en lo que es su presentación, su defensa. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Sí? ¿Cómo hizo? No pude ver ¿cómo encontró el clave? A cualquier string le agregan simplemente este comando, ¿bien? Ya sea MD5 ya sea SHA-1, cualquiera de esas dos variantes, ¿ya? Por supuesto, en algún lugar el usuario ha escrito ese Bolivia 1, 2, 3 y va a encriptarse, ¿no? A ver, si estoy recibiendo de un formulario, este valor, por supuesto que en el desarrollo de su sistema eso se vería de esta forma, encriptación, y eso va a base de datos. Esto va a base de datos. Tenemos el mismo resultado, pero de esta forma, bien. En algún lugar eso va a ser un string y ese string lo llevan a encriptación a partir de ese comando. De hecho, vamos a hacer una prueba ahora para que no exista dudas. Bien. Acá en estudiante voy a agregar un campo password. ¿Bien? No es lo correcto, pero para que esto esté bien comprendido. Y entonces, el momento que yo registro un estudiante, según mi lógica es la siguiente: agregar un estudiante, primero tengo que ir al método agregar, esto va a generar el formulario. Acá en formulario voy a poner un campo, por supuesto, para lo que es el password. El tipo va a ser password. Vamos a poner
password. Placeholder, escribe una clave. Aquí tendríamos este resultado. Entonces esto está llegando a el método agregar medir. Aquí es importante. Recibo password. Recibo password. Recibo password. Y es acá donde voy a agregar la encriptación. De esta forma. De esa forma. Y después eso va a ir a agregar estudiante y se va a guardar en base de datos. Bien, a ver, hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Estoy agregando al estudiante. La clave va a ser Bolivia. Aquí, por supuesto, este es un campo password, ¿no? Y también, como es un password, tiene que estar disponible. Clic en agregar estudiante. Y es así que debe llegar eso a base de datos. Y llega así a base de datos. Eso es lo importante entonces. ¿Bien? Así encriptamos. Este password, por supuesto, está en texto plano y así lo vamos a encriptar. Para el proceso reverso de verificación de que este usuario es quien dice ser, entonces, por supuesto, ese texto plano que pone el usuario y password, hay que encriptarlo y hay que hacer la comparación del encriptado que está en base de datos, en este caso este encriptado, con el encriptado que resulta del texto que el usuario ha ingresado. ¿Bien? Por ejemplo, si el usuario va a ingresar Bolivia 1, 2, 3, 4, vamos a ver que por supuesto vamos a generar cadenas distintas. Aquí está. Este es Bolivia 1, 2, 3. Empieza con A6, termina con 78. Y este es Bolivia 1, 2, 3, 4. Comienza con 64, termina con BP. Bien. Entonces son distintos. Entonces ahí la autenticación no va a proceder. ¿Cuándo va a proceder? Cuando esos dos encriptados coincidan. Aprovechando esto, vamos a agregar esta lista. Campo lógico. Bien, agregamos entonces un campo logic en la lógica de creación de estudiante. Tenemos nota y acá no. Escribe tu nombre.
formulario estaría escrito así. Perdón, en vez de nombre sería login, ¿no? Login. El formulario estaría quedando así. Bien. Acá vamos a recibir el login. Ese login, recuerden que está llegando desde acá, ¿no? Entonces estamos enviando login y estamos enviando password. Login y password. Ese dato está recepcionándose acá y después se está escribiendo en base de datos. Lo importante en los logins es que lo lleven a minúsculas. ¿Ya? Es que lo lleven a minúsculas. ¿Qué es lo que pasa si no lo llevan a minúsculas? Los logins van a ser muy dispares. Vamos a registrar el usuario. Aquí está. Esto es lo que ocurre cuando no regulan ese aspecto. Bien, entonces los logins siempre con minúsculas o llevar siempre a minúsculas cualquier dato que el usuario ingrese. Los passwords pueden tener mayúsculas o minúsculas, ¿no? Alfanuméricos, caracteres especiales, ahí sí no debe haber control. Pero el momento en que llegue ese string, necesariamente deben de encriptar. Deben de encriptar. Aprovechando eso, un error importante también que suele darse es acá. Esto estamos enfatizando desde ahora, por favor. STR to over, de hecho tienen este código para lo que es llevar a mayúsculas, ¿no? Y STR to lower. Para llevar a minúsculas. Bien, esto sería entonces el script de creación de usuarios. ¿Ya? Lo vamos a hacer, por supuesto, ya en nuestra siguiente clase. Volviendo de vacaciones, vamos a hacer toda una lógica de inicio de sesión, pero tenemos unas bases importantes. Passwords encriptados en bases de datos, configuración del modelo vista controlador. Hemos realizado utilización de la librería sesión, nuestra llave de encriptación, duración de la sesión, y estamos dando estos lineamientos importantes para empezar a crear usuarios en nuestra base de datos. Y un detalle importante más, ¿sí? Tienen que realizar controles de logins. Solo existe un login para un usuario. Los passwords pueden repetirse. A lo largo de la tabla, a lo largo del registro. Pero los logins deben ser únicos. Entonces, si yo registro un login Miguel, en ningún momento más debería aceptarme ese mismo login para otro usuario. Eso es importante.
¿Alguna consulta más? El explorador Aquí está.